Buenos días. La Universidad de Monterrey les da la más cordial bienvenida al Camino a la Sostenibilidad hacia Ciudades Resilientes. Un evento que no solo busca llenarte de aprendizaje, sino también de habilidades que te permitan integrar la sostenibilidad en tu día a día, conduciéndonos hacia la construcción de una sociedad sostenible y resiliente. Mi nombre es Pilar Anza y les estaré acompañando en estos días en el Camino a la Sostenibilidad. Nuestra primera conferencia, Escuela Aldea Bosque, corre a cargo de Irene Ovalle. Es licenciada en Educación por la Universidad de Monterrey y tiene una maestría en Educación de la Primera Infancia por Columbia University de Nueva York. Actualmente es directora de la Escuela Bosque Aldea, programa de preescolar que sigue la pedagogía Waldorf. Es presidenta del DIF municipal de San Pedro Garza García, donde promueve programas sociales como el sistema de cuidado Cuidemos Banco de Tiempo, que tiene como objetivo reconocer, redistribuir y reducir las horas de cuidado no remunerado. Promueve también Crianza con Cariño, que fomenta favorecer al cuidado, atención y preparación de las gestantes y el desarrollo integral de las niñas y niños en primera infancia. Hola, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí. En estos años del gobierno municipal he traído 2 cachuchas de presidenta del DIF, pero hoy me pongo la de algo que no dijeron, pero que soy maestra de la pedagogía Waldorf y llevamos desde el 2018 con el proyecto de Aldea Escuela Bosque, que está por lo pronto instalado en el Parque Chipinque. Y quisiera muy brevemente decirles de qué se trata o cuáles son los elementos más importantes de la pedagogía Waldorf en la primera infancia. Alce la mano quien ya conoce algo de la pedagogía Waldorf. Poquito, bueno, sí, les quiero platicar porque de alguna manera esta propuesta pedagógica se sustenta en la pedagogía Waldorf. La pedagogía Waldorf inicia en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, por un señor que se llama Rudolf Steiner. Steiner era nació en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro, de origen más bien alemán, y él era un intelectual, escribía de todo, de sociología, política. Le gustaba mucho el tema también de la agricultura, sembrar. Y tenía un amigo que se llamaba Emil Molt, dueño de una cigarrera que se llama Waldorf Astoria, la misma familia que eventualmente tienen los hoteles. Y después de la Primera Guerra Mundial le dice: oye, ayúdame a crear un sistema de educación o una forma de educar a los hijos de mis empleados en la cigarrera, de manera que crezcan para ser seres humanos libres, con un sentido de mucha responsabilidad hacia el mundo, capaces de darle sentido a su vida, pero que no sean presas de dogmas ideológicos, gente que sepa pensar. Y entonces a partir de ahí, Steiner, que tenía como esta visión pues muy holística del ser humano como un ser humano con cuerpo, alma y espíritu, le hace esta propuesta pedagógica. Y a mí, fíjense, yo estudié educación y fue hasta la maestría que había una materia que era optativa, que conocí por primera vez la pedagogía Waldorf y me encantó. Y lo que más me gusta de la pedagogía es que es una pedagogía basada en el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que Steiner lo que propone para los niños de primera infancia es distinto a lo que propone para la primaria y lo que se propone para la preparatoria, porque él divide el desarrollo en septenios. Dice, más o menos cada 7 años el ser humano cambia de manera sustancial. Entonces, lo que requerimos en los primeros 7 años de vida no es lo que requerimos de los 7 a los 14, y lo de los 7 y de los 14 a los 21 es también algo distinto. ¿Por qué hasta los 21? Porque, bueno, se calcula y se sabe que el cerebro se termina de desarrollar pues alrededor de los 23 años. Entonces, todos estos primeros 3 septenios
pues es cuando el ser humano está más disponible para el aprendizaje. Y las cualidades, hoy me voy a centrar, él hablaba, en inglés se le dice a veces la educación de las 3 H's. ¿Por qué? Decía, la primera 7, 0 a 7, son las manos, hands. Y lo decía, de los 7 a los 14, educamos más bien the heart. Y de los 14 a los 21, ya nos vamos más bien a the head, ¿verdad? Entonces, de los 0 a los 7, que es de lo que les voy a estar platicando hoy, porque ahí fundamentamos Aldea Escuela Bosque, tiene que ver con una educación que es para las manos. ¿Y qué quería decir para las manos? Pues que en estos primeros 7 años, la forma en que el ser humano se encuentra con el mundo tiene que ver mucho con la actividad, con el cuerpo. Él decía, cuando un bebé nace, es un alma, así que viene de un lugar expansivo, que entra a un cuerpo, ¿verdad? Y los primeros 7 años él hablaba, se trata de encarnar en el cuerpo. ¿Y qué quería decir encarnar en el cuerpo? Pues que el ser humano vaya tal cual conquistando poco a poco el cuerpo. Y cuando uno observa a un recién nacido, pues un recién nacido no tiene control de su cuerpo. Lo único que empieza es la mirada. A los 3 meses empezará a descubrirse las manos, eventualmente se va a voltear solito y va a empezar a ponerse sobre sus rodillas y empezar a gatear. Y entonces estas conquistas, las más importantes para el ser humano, es primero el pararse erguido alrededor del año. Eventualmente, ¿qué va a hacer después de pararse? Que es un logro muy importante. Después de que nos paramos, ¿qué hacemos? Caminar. Y alrededor de los 2 años, ¿qué otra cosa fundamental hacemos como seres humanos? Si el desarrollo va en orden, si el desarrollo va de manera progresiva, normal, ¿cuál es la siguiente gran conquista? Hablar. Y el hablar, ¿qué es un reflejo también? Cuando hablamos, ¿qué estamos haciendo evidente? ¿Qué pensamos? ¿Verdad? Entonces, son cosas que a veces damos por hecho, pero estos primeros 3 años son fundamentales para poder detectar y decir, este pequeñito está creciendo bien, sano, o hay algo en su desarrollo, algo que no está pudiendo caminar bien, algo que no está pudiendo hablar bien, que nos va a decir que tenemos que intervenir temprano y que habrá algo que tenemos que observar. A veces lo pueden lograr en los siguientes años, a veces implica ya una condición que se tendrá que atender pues a lo largo de la vida. Pero bueno, entonces esta educación para las manos nos dice del cuerpo, nos habla que el niño en estos primeros años lo que quieren es seguir nutriendo su voluntad. Cuando estamos en la primera infancia, hacemos las cosas no porque somos conscientes y decimos, hoy me voy a parar, hoy voy a caminar. No, el niño pequeño tiene una voluntad, ya, ahora sí como en el software, como nacemos, una voluntad para encontrarnos con el mundo, que es el motor que queremos que continúe a través de la educación. Ese deseo de aprender y de hacer cosas, queremos que no lo pierda. Entonces, el movimiento, el desarrollo de la voluntad y algo muy importante, otro vehículo de aprendizaje fundamental en la primera infancia, que la seguimos teniendo todo el tiempo, pero que nunca con la fuerza de los primeros años, ¿cuál es? ¿Cómo aprende el niño pequeñito? Así, si yo hago esto ahorita, si yo bostezo ahorita, ¿qué va a pasar? A ver si quieren, díganlo fuerte. Imitamos, ¿verdad? Pero nunca imitamos con la fuerza que hacemos en los primeros 7 años. Entonces, como maestras Waldorf, decir, no se trata tanto de lo que le estamos diciendo a los niños. O sea, dices, a un niño de 3 años no le estés repitiendo las cosas ni dando muchas instrucciones, porque ahí no está su atención.
Pero si yo, maestra, quiero que el niño se ponga a guardar los juguetes, ¿qué me toca hacer? Guardar. Entonces siempre empezamos guardando. Si queremos que me ayude a cocinar, me pongo a cocinar. Si queremos que me siga en el camino a la naturaleza, canto una canción y empiezo mi camino. Entonces, una buena maestra Waldorf habla poco, habla en los momentos del cuento, digo, ya sería otra conferencia, pero sí es muy distinto porque estamos acostumbrados a que queremos estar hablando, dando demasiadas instrucciones. Entonces, bueno, esto es, yo diría, el movimiento, la imitación, el desarrollo de la voluntad y el hacer, el que los niños participen. El niño quiere encontrarse con el mundo y quiere sentirse partícipe, entonces todo lo que le podamos dar oportunidades para recoger, cocinar, ordenar, jugar, que esté en el hacer, son cosas importantes. Bueno, y la conferencia de hoy, que tiene que ver con la plática, es decir, cómo los niños y la naturaleza se necesitan hoy más que nunca. ¿Qué afecta la relación de los niños con la naturaleza? ¿Qué creen que sean los factores que hace que este encuentro se dé poco? ¿Qué se les ocurre hoy en día, en la vida moderna que vivimos? ¿Sí? Sí, las pantallas, ¿verdad? Dice, bueno, uno es el crecimiento de la vida urbana. A lo largo de los últimos 50 años, las ciudades alrededor del mundo van creciendo. Se calcula que ahorita, a nivel mundial, el 78% de la población ya vive en las ciudades, ¿verdad? Cada vez las zonas rurales se han vuelto más despobladas y se acercan por trabajo y desarrollo a las ciudades. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que antes, hace muchos años, los niños podían tener mucho más autonomía y libertad, pues si vivían en un lugar más chiquito y más seguro. Entonces, las ciudades, ¿qué implica para la vida de los niños? Pues que se perciben y son más inseguras muchas veces por el tema pues del automóvil, ¿verdad? Ciudades que privilegian el automóvil hacen que sea más inseguro, y también el tema pues de la inseguridad en México, ¿verdad? El niño chiquito tiene esta idea, bueno, que no se lo roben, ¿verdad? También es una realidad. Y bueno, y también ahorita ya estamos viendo pues los factores de salud relacionados a las ciudades grandes, ¿no? Tema de Nuevo León como un caso pues sí grave para el desarrollo de los niños. Y lo que comentabas, las nuevas tecnologías. En un estudio en Estados Unidos se calcula que un niño de primera infancia, estamos diciendo de meses a veces hasta los 7 años, pasa entre 4.5 horas hasta 7 horas frente a una pantalla. Si calculas el que está en el teléfono del celular de la mamá jugando un ratito, el ratito de la tele antes de irse a dormir, 1 o 2 horas y demás, ¿verdad? Y 16 minutos al aire libre. Esto es en un estudio de Estados Unidos, no tenemos datos de México, pero podemos pensar que en zonas pues desarrolladas, Monterrey, en todos los municipios metropolitanos, sean datos parecidos. Y hace alrededor como 12 años hubo un americano que escribió un libro que se llama The Last Child in the Woods, el último niño en el bosque, y él acuñó un término que le llama trastorno por déficit de naturaleza. No es que sea un trastorno oficial por el Instituto de Pediatría, pero sí él decía que de estas desarrollo de la vida urbana y estos niños que están creciendo en las ciudades, ¿qué características tienen? Y decían, bueno, hay el uso disminuido de los sentidos. ¿Han oído todo este tema de integración sensorial? Niños que tienen que ir a terapias para que les ayuden a ir desarrollando algunos sentidos que están así, como más disminuidos y más dormidos. Cuando tú estás viendo, ahorita me gustaría hacerles el ejercicio, pero no les traje un chocolate. Pero si yo ahorita les doy un chocolate a cada uno de ustedes, les digo, a ver, cómanselo.
imagínense cuántos sentidos estarían utilizando. Desde que abren el chocolate, se lo meten a la boca, lo saborean, ¿verdad? Y ahora, la misma experiencia de un niño que ve un anuncio de un chocolate, de que alguien más se está comiendo el chocolate. ¿Cuántos sentidos usas cuando tú te comes el chocolate? ¿Cuál de tus sentidos? ¿Cuántos sentidos usas? ¿Verdad? ¿Cuáles usamos? La vista. ¿Cuál otro? El tacto. ¿Cuál otro? El olfato, porque ya lo oliste. ¿Cuál otro? El gusto. Y si tú lo ves en la pantalla, la vista. Los demás quedan poco desarrollados. Entonces vemos que en el anterior pasan, la mayoría de su vida la pasan pues en un plano de vista y escucha, ¿verdad? Pues es un factor de uso disminuidos. Dificultades de atención. Hemos oído todo el tema de déficit de atención. Cuando vivimos en las ciudades, se nos dice, se requiere un tipo de atención que es más esforzado. Es decir, si yo voy manejando y tengo que ir al súper, pues yo tengo que ir con la conciencia de no me quiero distraer. ¿Por qué? Y hay N factores que me pueden distraer, los carros, la publicidad, el radio, el que ya me pitó al lado, y vas constantemente discriminando, pero llegas al súper, haces tu cometido, ¿verdad? Y es un tipo de atención que al final del día, después de un día muy ajetreado que viniste a la universidad, que manejaste, terminas el día ¿cómo? ¿Cansado o relajado? Cansado, ¿verdad? Porque estás constantemente discriminando en un mundo con demasiados estímulos, y eso hace que tu atención se canse también y sea más difícil. Y otro es que nosotros ponemos atención gracias a los sentidos. Se sabe que cuando estás utilizando uno de tus sentidos, eso te ayuda a poner atención. Entonces, si los sentidos están un poco disminuidos, eso también afecta directamente la capacidad de atención. Y por último, índices más elevados de enfermedades físicas y emocionales en los niños. ¿Cuáles son unas características? Enfermedades que existen hoy, que a lo mejor hace 50, 60 años no existían. ¿Cómo cuáles? ¿Qué escuchan que tienen los niños hoy en día? ¿Qué tipo de enfermedades físicas y emocionales? Sí, allá, ¿cuál? Déficit. Sí, ansiedad, ansiedad, depresión en enfermedades emocionales. Y físicas, ¿cuál es una característica? Algo que me… ¿Sí? Obesidad, sí. Obesidad y problemas como depresión y ansiedad eran enfermedades que no existían hace unos 60, 80 años y que van relacionados con este tipo de vida más sedentario y urbano. Entonces, ¿qué pasa si acercamos a los niños a la naturaleza? Ya está comprobado con muchos estudios que si se vuelve de manera intencional el que el niño tenga tiempo en la naturaleza de manera cotidiana, por lo menos 1 hora al día, hay esta frase que me gusta: el niño en la naturaleza descubre la naturaleza del niño. Lo que les decía, los niños ya vienen al nacer, tienen una capacidad de asombro, de querer tocar, de encontrarse con el mundo a través de su cuerpo, de los sentidos, ya lo traen, ¿verdad? Un estilo, o sea, una forma de educación en donde le pide al niño pequeño estar sentado, siguiendo instrucciones, empiezas de alguna manera a coartar la naturaleza y la forma, ahora sí que basada en el desarrollo que el niño chiquito necesita. El niño pequeño necesita movimiento, necesita los sentidos, no necesita estar escuchando instrucciones todo el día, pero el sistema tradicional lo va haciendo que tenga que ir como coartando esa forma de descubrir para adaptarse a otra, y vemos el tema de déficit de atención. No estoy diciendo que todos los niños no tengan esas condiciones, pero muchas veces cuando etiquetamos a los niños con un tipo de problema de aprendizaje, hay que cuestionar si es el niño o si es el sistema educativo el que está mal, ¿verdad?
Entonces, esta frase responde a eso, a decir, naturaleza. Cuando tú llevas a un niño con déficit de atención muchas veces a un espacio de naturaleza y le dices, oye, ahora vamos a ir a descubrir insectos y necesito que me ayudes el niño probablemente va a responder mucho mejor. ¿Por qué? Bueno, porque la naturaleza nutre su gusto por el aprendizaje y la curiosidad. Lo que le decíamos, el niño pequeño, si ustedes observan a un niño pequeño, van a observar que él tiene una capacidad de observación increíble. Todo lo está aprendiendo a través de la imitación y su capacidad de atender y ver es muy amplia, ¿verdad? Porque él ya trae ese interés y ese gusto por aprender. La naturaleza despierta sus sentidos. Decimos en Aldea que la naturaleza es la dieta sensorial perfecta para los niños pequeños. Es así como ese caldito de verduras y pollo que tu cuerpo puede digerir muy bien y que te llena de cosas nutritivas. Igual, cuando tú llegas a un entorno de naturaleza y pasas, si ustedes van entrando, vienen de Gómez Morín ahí con todo el tráfico, llegan a Chipinque, cruzan. ¿Qué sienten cuando van entrando a Chipinque y pasan por la caseta y ven todo el bosque? ¿Que alguien recuerda, le da alguna sensación eso? O cuando entran a la Huasteca, aquí, si quieren ir a dar una vueltita en la Huasteca, ¿alguien recuerda alguna sensación? Tranquilidad, ¿verdad? Como que hay como un pequeño respiro. ¿Y por qué? Porque a diferencia de esta atención que te demanda más, en la naturaleza es una atención más fácil. Es decir, llegas inmediatamente, puedes escuchar el sonido de los animales o el sonido del viento o simplemente todo el color de los pájaros, del bosque, y eso hace que sí tu atención está, o sea, los sentidos están ahí disponibles para algo que es agradable, que no tienes que estar como discerniendo o discriminando entre una serie de estímulos y estártelos quitando, aunque sea de manera inconsciente lo estamos haciendo, y eso es cansado y eso se traduce en estrés. Cuando yo tengo constantemente que estar quitando otros estímulos para estar recordando cuál es el que tengo que atender. En la naturaleza no, la naturaleza como que te atrapa fácilmente y si no traes muchos pendientes puedes descansar y tu atención descansa. O sea, los doctores saben que hay un tema de renovar la atención y de descansar y que además se nutre porque la naturaleza tiene todas las texturas, todos los colores, muchísimos sonidos y los sentidos están como muy enriquecidos sin ser sobreestimulados. Si tú llevas a un niño de 3 años o 4 años, alguien que haya llevado a su sobrinito o a alguien al cine y empieza la música de Disney, ¿cómo están los niños en el cine? ¿Han observado un niño pequeño en el cine? Pero están así, o sea, haz de cuenta que estás como estábamos nosotros en una montaña rusa, estás completamente inmerso en la experiencia, pero ante los sonidos los vas a ver, van a estar como sobresaltados, no van a querer dejar de ver la película porque su atención sin duda está ahí atrapada, pero van a estar con sobresaltos y lo vas a sentir y van a llegar a su casa y si se van a dormir emocionados porque sí están, pero es demasiado. O sea, a diferencia de lo que yo decía, una dieta sensorial adecuada, el cine, el sonido, la cantidad de imágenes por segundo se traduce en algo que el niño pequeño difícilmente puede digerir y se va a dormir sobresaltado, como si le hubieras dado un shot de azúcar, ¿verdad? Una coca completa, o sea, algo similar pasa con el cine y la tecnología. Y la naturaleza también tiene esta cualidad que invita al movimiento, ¿verdad? Porque hay al niño pequeño le encanta escalar, sentir su peso, le encanta cargar cosas y la naturaleza te permite trepar, subirte, explorar, escarbar. Entonces, todas las posibilidades de movimiento
que es algo muy importante porque es la forma en que el niño, acuérdense que el cuerpo con el niño pequeño es una conquista del cuerpo, de la coordinación, de ir con una muy mala coordinación, poco a poco se va avanzando, va caminando, va corriendo, pero para poder brincar sobre un pie se puede tardar hasta los 4 años, o sea, a veces lo damos por hecho, pero el proceso en el que el niño encarna y va conquistando su cuerpo es lento. Pero algo que no les dije, paréntesis, en la pedagogía Waldorf no hay enseñanza de lectoescritura durante los primeros años y es hasta primero de primaria, algo que no es exclusivo de la pedagogía Waldorf, es muy común en los modelos educativos en Europa. En Finlandia tampoco se enseña el proceso de lectoescritura sino alrededor del primero de primaria. Y parten de la idea que tienes que tener esta coordinación gruesa, completamente conquistada para que el proceso de lectoescritura, que es un proceso de motricidad fina, se dé con mucha facilidad. O sea, lo que se tardan aquí en México 3 años, kinder 1, kinder 2, kinder 3, para que el niño agarre el lápiz, se tarda un proceso muy largo, se da en alrededor 9 meses en primero de primaria, si el niño ya tiene una coordinación gruesa, bien desarrollada y una capacidad de seguir instrucciones. Y bueno, lo que les decíamos, mejora la atención y la concentración, por lo mismo que ya les había platicado, y promueve la creatividad y la imaginación. Son muchos los elementos, ¿verdad? La naturaleza pues te invita a descubrir todo tipo de casas, armar cosas. A todos los niños que les gusta armar, pues hay troncos, hay ramas que puedes hacer, escondites que puedes descubrir. Y también es, bueno, ahorita lo van a ver con, bueno, algo bien importante, enseña a evaluar riesgos. Hace unos años en Inglaterra empezó un movimiento de la importancia que tiene que los niños los dejemos jugar con elementos que de alguna manera corren riesgo. Y todo empezó porque había un terreno baldío donde llegaban niños y empezaron a observar que el terreno baldío pues tenía clavos, tenía maderas viejas, pues imagínense un terreno olvidado, no un parque bonito, bien hecho, un terreno. Y entonces los vecinos veían que los niños estaban divirtiendo mucho y los dejaron, y así algunos como que les dieron chance ahí observando a la distancia, y luego querían construir sus fogatas y los dejaron. Y alguien se acercó, algún estudioso de la educación, y dijo, qué importante esto que está pasando en un mundo en donde por proteger a los niños ya nos fuimos al otro extremo, en donde los salones de preescolar a veces están acolchonados. ¿A ustedes les ha tocado ver salones de preescolar acolchonados? O sea, para que los niños no se peguen, y con todo el tema de demandas en Estados Unidos, pues al niño ya ni lo tocas, y que no le vaya a pasar nada. Entonces tenemos estos espacios escolares completamente sanitizados, o sea, como para que no, pues tal cual, no les pase nada, ¿verdad? Mi hijo va aquí en el colegio americano, que es muy buen colegio para algunas cosas. El espacio, si tú entras, yo siempre pienso, haz de cuenta que estoy entrando a un hospital. O sea, como que muchos de los colegios se empezaron asemejando más en términos a hospitales que a lugares de exploración y descubrimiento. Entonces, es decir, ¿qué pasa? Ya se han descubierto que si tú estás en un espacio de naturaleza, de exploración, sí, hay más riesgo de algunos accidentes, sobre todo al inicio, ¿no? Los niños se pueden raspar, en aldea, pues a algunas niñas le ha caído una piedra, a lo mejor se machucó fuerte con alguna piedra, hay ciertos riesgos, pero entre mediano y largo plazo, en estudios que le has dado seguimiento, los niños aprenden a ser mucho más coordinados, aprenden a caer, algo tan absurdo, pero si me voy a caer, aprendo a caerme, a meter las manos, a brincar, a cómo agarrarme para trepar bien sin accidentes. Entonces, este tema de enseña a evaluar riesgos se ha vuelto como muy importante decir, sí, tenemos que acompañarlos y estar ahí cerca en el caso de algún accidente, pero sí irles dando oportunidad de ir, ¿verdad? Lo que este pequeñito, pues ahí estamos cerquita, pero lo vamos dejando. Algunos, él tendrá que ir, ¿verdad? Tendrá que ir sondeando cuál tronco está mejor agarrado que otro, de dónde se puede ir cogiendo, cuál es una rama segura, cuáles no, y todo eso pues
son aprendizajes que finalmente le van a ir ayudando, ahorita van a ver a desarrollar ciertas habilidades. También una filosofía de aldea, que no es particularmente aldea, pero son de los Kinderbosque que inician en Europa alrededor de los años 60, en donde no hay salones, el salón es al aire libre todo el día en preescolares, y es el clima no es un obstáculo, es una condición, ¿verdad? Decimos, no hay mal clima, hay mal vestimenta. Entonces, pues uno puede estar estar explorando afuera en la naturaleza con un buen impermeable, con unas botas, y uno pensaría que, oye, a todos los niños les gusta estar afuera cuando está lloviendo. Pues no, ¿verdad? Hay el que la experiencia de la lluvia le cuesta, pero finalmente es un aprendizaje más para irse adaptando. Y en los ambientes de naturaleza son programas en donde tienden a ser centrados en el juego. Algo que no les dije también es que en la pedagogía Waldorf el aprendizaje sustancial es un aprendizaje basado en el juego. Buena parte del día, de la mañana, los niños tienen esta oportunidad de jugar y de ir desarrollando pues todo el juego simbólico, de roles y estas habilidades. Se sabe que en preescolares de juego los niños tienden a ser más empáticos. Cuando hubo un estudio de, bueno, ¿cuál es la diferencia de un preescolar más académico versus un preescolar de juego? Una de las diferencias era, por ejemplo, le ponían a los niños imágenes de caras con diferentes emociones, ¿no? Entonces los niños tenían que decir, este está enojado, este está triste, este está con sueño. Y los niños de preescolar de juego lograban identificar mejor la cara. ¿Por qué creen? ¿Por qué se les ocurre que es una diferencia entre un preescolar más académico a un preescolar de juego? En un preescolar de juego, tal cual lo que dice Connie, pues el incentivo es, si yo quiero jugar con el otro, se aprenden a leer perfectamente. Yo sé que a ti te gusta jugar rudo, entonces si yo quiero jugar a las traes o luchitas, me voy contigo. Ah, pero yo sé que a ti te gusta ser la mamá casi siempre, entonces si te quiero invitar, estoy sesgando completamente todo el asunto, pero el niño pequeño aprenden a leerse mutuamente y crean los incentivos, quieren seguir jugando. Entonces, si hay problemas, pues el incentivo para aprender a resolverlo es grande, ¿verdad? También saben que, bueno, ahorita me voy a otro tema que tiene que ver con el juego, pero entonces todas las habilidades sociales de construir juntos las cosas desde la casa, ¿verdad? Oye, ¿cómo las sostenemos? Tú ve por el palo, tú recoge el otro, tú, todo el trabajo en equipo y de cómo resolver problemas. Por eso muchos de los programas de educación para la paz, ¿verdad? Ha habido iniciativas, Crecer, por ejemplo, que es un programa muy padre que se hizo aquí en Nuevo León, está basado en el juego, porque invita a todas estas habilidades de empatía y de desarrollo social. Y lo que les decíamos, si estás en un ambiente en donde tienes que aprender a asumir el riesgo, donde además el clima a veces hace calor, a veces hace frío y los mosquitos están, que ya todos nos los queremos, ¿verdad?, quitar, pero ahí no estamos lidiando con ellos. De alguna manera el niño pequeño se va reconociendo a sí mismo más fuerte, más capaz, tal cual. El niño chiquito quiere saberse fuerte y carga cosas, pues ahí lo ven y crea, y eso en un ambiente de naturaleza hace que tengan muchas oportunidades para irse fortaleciendo de diferentes maneras, y esto les desarrolla su confianza y una palabra bien importante, su resiliencia. ¿Saben qué es la resiliencia? Sí, la capacidad de sobreponernos a condiciones de dificultad. ¿Ustedes creen que frente a la pantalla desarrollan eso? No. Y el tema del lenguaje, también se ha observado que en parte tiene que ver porque suelen ser programas basados en el juego, lo que platicábamos. Si estás desarrollando la empatía y las habilidades sociales, ¿qué necesitas para poderte comunicar? El lenguaje, ¿verdad? Entonces, nos pasa, hay mucho más incentivos, es decir, motivaciones
para que un niño pequeño, por ejemplo, hoy pasa un niño pequeño a lo mejor de 3 años con poco lenguaje, a veces por circunstancias de que nació en Estados Unidos, va llegando a México, tiene el lenguaje, la comprensión, pero no se anima a producirlo, en un ambiente de juego donde, o sea, donde están, oye, tú quieres jugar a esto, tú vas a hacer, y el niño observa y observa y observa, pero muy pronto, sin que estemos teniendo que darle terapia de lenguaje, ¿verdad? Simplemente porque existe el tiempo y las condiciones, el niño va a ir animándose en este ambiente de pares e iguales a decir, yo quiero, a ir nombrando, o sea, y expresándose. Y también se observa en un ambiente de naturaleza la emoción a veces de encontrarte, digo, estoy pensando si pudiera a veces, y en Aldea Escuela Voz, que pueden ver ahí las stories que subimos, tratamos muchas veces de captar eso, o sea, la conversación que se da en torno a algo que descubrieron, o sea, la emoción, el interés por conversar, por decir, ya viste, ya lo agarré, va a volar, no, o sea, como que tal cual, la emoción del descubrimiento motiva inmediatamente también las conversaciones entre los niños. Y bueno, sana y renueva, pues ya lo sabemos, a todos nos pasa, sentimos que es algo que cuando estás en un entorno de naturaleza sabes que y también está documentado, por ejemplo, pacientes en hospitales que tienen, que su ventana da a un árbol, a un paisaje, está evidenciado que tiene una recuperación más pronta que un paciente que le tocó que su ventana dio al edificio de al lado y no hay nada de naturaleza cerca de ellos, ¿verdad? Entonces, la naturaleza ayuda a recuperarte, a sanar enfermedades físicas o emocionales, también está muy documentado. Ahorita con todo el tema de salud mental, cada vez hay más espacios de naturaleza y terapias que se llevan a cabo en entornos de naturaleza, desde niños que se van, jóvenes, adultos, que se van a estos espacios donde acampan o están en cabañas, porque se sabe que la recuperación es más pronta. Y finalmente, la relación que tiene el encuentro de la naturaleza con el desarrollo de la espiritualidad también es un tema que cada vez está más documentado. No necesariamente tiene que ver con religión, pero sí con la espiritualidad, que tiene que ver con algo que es más grande que yo, que no necesariamente me lo puedo explicar a mi corta edad, pero que el estar en ese entorno, el asombro como un elemento que va ligado también a la espiritualidad, sabemos que los niños pequeños pues les vas nutriendo esto que es el alma, que a veces se nutre a través de las artes, ¿verdad? La música, un elemento que lo hace es la naturaleza. ¿Y por qué decimos en Aldea que los niños y la naturaleza se necesitan mutuamente? Porque en este tiempo de cambio climático, de grandes retos de sostenibilidad, necesitamos más gente consciente del cuidado de la naturaleza. La relación que hemos tenido a lo largo de los últimos 50 años es más una relación de explotación. O sea, no, la comida llegaba, nadie sabíamos de dónde llegaba, aparecía en nuestro plato y no sabíamos bien a bien cómo se producía. Y entonces sabemos que los ambientalistas, que pues sí, los más convencidos, cuando uno les platica y les pregunta sobre su vida, casi siempre te van a contar alguna historia de la primera infancia, de mi abuelo me llevaba todos los fines de semana a la montaña, mi papá me iba con mi mamá al rancho, o sembraba en el jardín con alguna tía. Entonces, ¿por qué? Porque se crea ese vínculo emocional con la naturaleza y decimos, cuidamos lo que amamos. No funciona que a los 3, 4 años le estemos diciendo en un salón cerrado a un niño por instrucciones con una fotocopia que hay que cuidar el agua, que se está acabando, que no, mejor que esté en la naturaleza, que estemos haciendo cosas con el agua, regando las plantas y que vaya poco a poco teniendo esta serie de experiencias de bienestar, ¿verdad? De
de fortaleza, de cosas que va a ir creciendo, y no le vas a tener que decir que cuide la naturaleza, porque él va a tener una relación de cierto respeto y reverencia hacia algo en donde convivió, vio y lo conoce. Entonces, nuestro principal objetivo en Aldea es justo eso, crear ese vínculo emocional de los niños con la naturaleza que eventualmente, cuando sean más grandes, se va a traducir en una relación pues mucho más respetuosa y de cuidado. Y bueno, estas recomendaciones que hacemos para los padres de familia, ¿verdad? Limitar el tiempo de pantalla, ofrecer más espacio y tiempo al aire libre y relajarse y confiar en que este desarrollo sano de los niños, si les estamos proviendo lo que necesitan en cada etapa, se va a ir dando. Entonces, bueno, abro a preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí. Definitivamente, pues, muestras todas las bondades que tiene un evento, un centro, ¿verdad? Un instituto como el que nos compartes, un proyecto como el que nos compartes. Mi pregunta va en si ves posible que se pueda replicar en otros contextos, en otras partes de la ciudad. Chipinque suena un espacio ideal, ¿verdad? Parece un espacio ideal. ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, que has pensado para que pueda hacerse algo parecido en San Pedro 400, en otros municipios también del área metropolitana? Claro. Mira, cosas, y son cosas pequeñas, pero por ejemplo, las renovaciones de las guarderías que hicimos, tratamos de rescatar espacios que antes estaban así, pues llenos de cemento y así, tal cual, romper el cemento, poner tierra y tener, aunque sea un espacio pequeño, pero donde los niños tengan desde tierra tal cual para sembrar, mesas de, o sea, los 4 elementos, digo no 4, pero los elementos, agua, mesas de agua, huertos. Entonces, aún en espacios que están cerrados, meter ciertos elementos, yo diría tal cual, mesas de agua, los areneros, las tierras, un pequeño huerto, es algo que sí hemos tratado de ir dejando en todos pues las 3 guarderías que sí vamos a haber alcanzado a renovar. Y bueno, que ustedes saben, o sea, todo este proyecto de la importancia de los parques, o sea, esto es algo como Miguel es un amante de los parques desde siempre, ¿verdad? Y sí creemos en esto de, y por otro lado, el municipio, tuvimos un consejo de niños y niñas de San Pedro, estamos ya, justo esta semana, estamos instalando el 3er consejo por una ciudad que incluyera más, pues las necesidades de las infancias y escuchara más a las infancias. Y los niños, en los 3 consejos que teníamos, ¿cuáles creen que son los 2 espacios más importantes para los niños de los que te hablan siempre que ellos quieren mejorar su vida? ¿Cuáles creen que son los 2 espacios que piden que mejoren? ¿Cuáles se les ocurren que son? Un niño de 9 a 11 años son los niños que tenemos en el Consejo de Niñas y Niños. ¿Por dónde creen que van sus solicitudes? Si ustedes fueran niños, imagínense, de 9 a 10, te dicen, a ver, aquí está el alcalde de tu ciudad, ¿qué le vas a pedir? Parques seguros, padres bien hechos, ¿verdad? Que donde puedan, porque finalmente el desarrollo de la autonomía, la libertad para jugar, pues no te da la clase de soccer, o sea, este juego organizado con reglas es divertido en algún sentido, pero no es el juego libre que desarrolla pues muchas de estas otras cosas. Y un parque que está seguro, que está bien hecho, sí es ese espacio donde el niño, la mamá se puede sentar, leer tranquila y el niño puede correr y brincar y explorar en diferentes cosas. Entonces los parques de San Pedro se buscó que fueran espacios que dieran mucho más oportunidades. Si van al Parque Cloutier, vayan al Parque Cloutier, es un parque lineal que está de aquel lado, es San Pedro también, y tiene una serie de espacios renovados muy bonitos. Va a la primera infancia, parkour y muchos otros deportes. Entonces, bueno, por ahí se quiso hacer. Y en los colegios, pues yo diría, algo que la educación tradicional y lo que decía John Dewey, o sea,
aprendemos por la experiencia, ¿verdad? No por estar en la pantalla escribiendo, o sea, necesitamos sentir, o sea, hacer proyectos más hands-on, y eso sí se pueden hacer en los colegios, o sea, no, el tema de la siembra, el tema del agua, pero hacer un proyecto que puedas observar y ver, experimentos. Sí. ¿Cómo te llamas? Hola, Jimena. Jimena. Yo tengo una duda. Este tipo de actividades de que la escuela aldea y así se me hace muy padre, pero mi duda es cómo después estos niños se adaptan a una educación tradicional, como mencionas que ya son más como hospitales, o sea, de venir de la tierra, de puedo hacer prácticamente lo que yo quiera como para explorar de una manera padre, tengo que sentarme en una silla todo el día, estar escuchando a una maestra. Mis compañeros aprendieron a escribir los últimos 3 años y yo me tengo que adaptar en 9 meses. O sea, ¿cómo es toda esta adaptación de un niño que estuvo en una infancia afuera y entrar? Claro. Bueno, nomás para decirles, en la pedagogía Waldorf, ¿se acuerdan que le decía que algo que a mí me llama la atención es que la propuesta de los 0 a los 7 es distinta a la de los 7 a los 14, ¿verdad? A los 7 a los 14, si tú observas un salón Waldorf, dije, esto parece del siglo pasado, bancas de madera, pizarrón verde, o sea, ya es un aprendizaje académico donde los niños se espera que estén sentados y que sepan seguir instrucciones. No es aburrido porque va muy ligado a las artes y pintan, y, o sea, es decir, es muy rico, pero ya es, o sea, se espera que sí, pues, para recibir todo el aprendizaje académico tengas cierto span de atención, y entonces ya en eso es distinto y se vuelve en ese sentido más parecido a lo que conocemos. Donde está el reto es justo donde dices primero y segundo de primaria. En los colegios Waldorf, donde sí hacen estudios como exámenes académicos, donde hay un desfase, justo es en primero y segundo de primaria, donde un niño que ha ido a preescolar académico va a salir más alto, por así decirlo. En tercero de primaria están parejos y se observa que en quinto, sexto, el deseo por aprender de un niño de preescolar centrado en el juego tipo Waldorf es mucho mayor, como que la voluntad y el deseo no están cansados a cuando empezaste desde tercero de primaria con algo muy dirigido, ¿verdad? Entonces sí, es un reto, o sea, tienes que hablar con los papás, tienen que ser papás, explicarles cuáles son los beneficios, y la realidad es que muchos papás, o sea, el que llega con nosotros ya sabe, o sea, hay algo del sistema tradicional que no le resolvió a él, que no le hace sentido, ¿verdad? Y sí, algo que a veces en una ciudad como con una, pues en buen sentido, competencia sana, industrial, el que, híjole, ¿cómo me voy a salir del caminito del éxito, verdad? O sea, ¿cómo me voy a salir de este colegio que ya sé que es un colegio muy reconocido y que mi hijo no esté a la par? Son como, yo creo que como en educación y en las dietas de nutrición, vamos a poder encontrar teorías distintas, ¿verdad? Y también se trata de qué me hace bien a mí, ¿verdad? Comer carne me hace sentir muy bien, a lo mejor me siento más fuerte, pero con la educación pasa igual en términos de las familias. Esta es una pedagogía que a ciertas familias le hace mucho sentido, les resuelve y lo entiende, y hay otras que no, ¿verdad? Que sí el shock de no, yo no me pidas que mi hijo… pero el niño, o sea, si el colegio, o sea, ¿cuál es el riesgo? Que el colegio sea un colegio que recibe a un niño y que le diga, este niño no sabe nada, entonces el niño está mal, ¿verdad? Entonces lo que hemos hecho a veces era ir a hablar con el colegio y explicarle que si el niño no sabía leer y escribir porque no se le había enseñado, pero que lo iba a aprender muy pronto. Entonces, como que con ese antecedente que el niño está sano, está bien, sigue instrucciones, quiere aprender, como que sí hacíamos lo que nos tocaba a nosotros de explicar y decir, no lo etiqueten como el que no sabe, ¿verdad? Entonces también es ir como reeducando en eso. Los alumnos que tienen, ¿cómo has logrado como traer a los papás y convencer a los papás de que esta es una pedagogía que funciona y que, pues obviamente es diferente a la tradicional, pero cómo has logrado cambiar como ese pensamiento de los papás? Porque creo que viene a cambiar el pensamiento desde los adultos en que esta pedagogía funciona y es la mejor para sus hijos. Son como muchas conversaciones, o sea,
como de manera natural, es una pedagogía. Por ejemplo, aquí en México son los colegios más grandes, suele ser a donde hay más extranjeros, o sea, en la península de Cancún, en Playa del Carmen, en San Miguel de Allende hay colegios así, en la Ciudad de México también. Entonces, casi siempre muchos piden informes o porque ya conocen la pedagogía del país de donde vienen, y los que tienen curiosidad, la verdad es que sí damos como pues muchas pláticas uno a uno y resolvemos dudas, sí, pero es a través ahora sí que de la conversación, recomendando pues libros y también hablando con otros papás, creo que les ayuda mucho. O sea, papás que ya estuvieron, ayuda mucho también a que esos papás resuelvan. Casi siempre son miedos, yo diría como el miedo eso, ¿verdad? Que no sepa leer y escribir cuando ya se lo están pidiendo. Bueno, pues sí. ¿Qué tipo de recomendaciones podrías hacer, o sea, sabiendo del sistema que tenemos actualmente en México, como qué recomendaciones podríamos hacer para ir sembrando esta semillita de la creatividad, de la curiosidad dentro de, pues a lo mejor estas escuelas más tradicionales, pero mejor como docentes, poder ir haciendo estos pequeñitos ajustes o cambios o dentro de nuestra pedagogía poderlos incorporar para que los niños o las niñas puedan tener esta semillita de la creatividad o el explorar, etcétera? Fíjense, algo que yo creo que es relativamente sencillo, que como educadores que pudiéramos promover más, este tema de el recreo, ¿verdad? En los preescolares a veces dura 20 minutos y en 20 minutos se espera que el niño coma y que además juegue algo, ¿verdad? Entonces, decir, oigan, el 45 minutos, o sea, un buen momento de juego sí se logra en 45 minutos, dando elementos, les llamamos elementos como open-ended, ¿verdad? Como son telas, cubos, o sea, cosas que pueden ser muchas cosas y pueden construir, que los niños tuvieran tiempo para jugar de manera libre, sin que se interponga con la comida, y que les demos ese espacio de 40, 45 minutos, se empieza a dar un tipo de juego distinto. Pero si son 15 o 10 minutos, corro, brinco, o sea, no hay una… La verdad es que como educadores pudiéramos observar el juego y saber que hay diferentes cualidades y qué elementos, y no es 45 minutos, que el niño juegue con otros, y cómo facilitar esto, sí creo que sería como muy básico para los maestros, sobre todo de primera infancia. El preescolar de la Universidad de Stanford es un preescolar que se llama Bing, y es un preescolar centrado en el juego. No sé, como que también que la universidad tuviera, ¿sabes?, estos referentes, porque serían intercambios muy ricos. O sea, yo me centraría en el tema del juego, y la pedagogía Waldorf no es el único. Y sí. Bueno, pues muchas gracias. Me da mucho gusto regresar a la UDEM. Yo soy exalumna, entonces muy contenta por la invitación.